pues algo bueno debe haber. Tenemos que tener esos momentos de alegría en el día. Exactamente. Perfecto, sí. Bernardo, coméntanos un poco, ¿cómo nace desde tu parte profesional ese amor por la comunicación? A ver, te cuento así rápidamente la historia de mi vida sin que sea larga. Simplemente hace 54 años nací en Cuenca del Ecuador, Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, así conocida, por supuesto, la Santa Ana porque es la Virgen de los Mineros, que era en Cuenca. Y luego de eso, escuela evangelista, colegio católico, Universidad Estatal de Cuenca, 5 años de arquitectura, 2 años de diseño, soy tecnólogo electromecánico. Y en un momento dado empecé a trabajar en la televisión, que es lo que apasiona, que es lo que sentí que era mi vocación, y había venido trabajando algunos años como corresponsal de Ecuavisa en Cuenca, y me gano una beca para ir a estudiar en Radio Televisión Española. Ir a estudiar producción de noticieros de televisión. La cosa. Y ahí la disyuntiva. Sigo por la senda de la arquitectura, estaba a 3 meses de graduarme, o tomo el riesgo y me lanzo a estudiar comunicación ya formalmente y producción de televisión de noticieros, que era lo que había, lo que había aplicado. Entonces, algo que mi padre no me perdona y no me perdonará nunca, siempre le pido disculpas a mi papá, decidí irme por la parte de la comunicación. Me fui a España a estudiar, después me fui a Estados Unidos a entrenarme, yo ya trabajaba en Ecuavisa, y aquí me tienes después de 35 años de trabajar en comunicación, sentado a tu lado aquí y contándote estas cosas. Qué gusto. Sí, es una muy larga trayectoria y es muy interesante tu perfil también porque, claro, no solo eres comunicador, tienes de varias disciplinas que me imagino que influyeron muchísimo en tu quehacer como comunicador, que es la faceta que más te conocemos. La arquitectura, la tecnología electromecánica, el diseño. Cuéntanos cómo esas disciplinas han incursionado en tu quehacer periodístico, de comunicador de la comunidad. Por supuesto. Bueno, primero la parte estética, obviamente arquitectura, súper bien. La cromática, algo que a mí no me pueden pasar es la matemática. Como soy buen matemático, obviamente muchas veces los comunicadores, por ser una ciencia social, no tienen esa habilidad. Yo sí tengo esa habilidad. Yo soy tengo una mente matemática. Entonces, a mí no me engañan en números, por ejemplo, por poner tu ejemplo. Luego, en la parte de la estética, cuando estudiaba producción de televisión, mucho tiene que ver con los entornos, mucho tiene que ver con los fondos, mucho tiene que ver con los colores, etc. Y eso me ha favorecido impresionantemente bien. La tecnología, siempre hay un cable que se daña. Por supuesto, siempre hay alguna cosita electrónica que se daña y estamos ahí para reparar. Como decía mi abuelita, 7 oficios, 14 necesidades. Y claro, todas estas áreas en las que he incursionado estudiando o conociendo o de forma de autodidacta, podríamos decir, han servido, porque al final en la vida uno tiene que hacer muchas cosas, muchas cosas. Obviamente ahora estoy dedicado a la faceta de la jardinería. Mi mujer odia que llegue el sábado porque yo salgo con las tijeras y la podadora y le podo toditos los árboles y las plantitas, entonces no le hace ninguna gracia aquello. Pero uno ve crecer los arbolitos y ve crecer las plantitas y claro, salen carísimas unas naranjitas que tenemos ahí porque el árbol de naranja sería más fácil ir a comprar en la esquina, pero no, cuesta carísimo porque uno le pone el abono, le pone no sé qué, claro. Pero esa es parte de la alegría de vivir. De la alegría. O sea, ese es tu hobby ahorita, sí. La jardinería. Sí, salir a conversar con los vecinos, además, divertido ahí. Bueno, tú tienes amplia experiencia en comunicarte en comunidad. Cuéntanos un poco de esa faceta, cuando tú trabajabas con la comunidad. Claro, fíjate que en el año 90, hace 29 años, vengo a vivir en Quito, ya con todo, y siempre estuve ligado al asunto comunidad. Aunque en realidad, como éramos los antiguos comunicadores, de todo. Obviamente yo he cubierto guerras, maremotos, terremotos, he cubierto todo lo que te puedes imaginar. Presidencia de la República, militares, policías, Crónica Roja, Congreso, etc. Pero llega un momento dado en el que cuando llego a Teleamazonas, y había ido a un recorrido por los Estados Unidos, me invitó al Departamento de Estado para que conozca los medios de comunicación en Estados Unidos. Y me gustó mucho porque pedí ir a ciertos sitios en donde la comunicación hacía servicio comunitario. Y me encantó. Al regresar, obviamente, empezamos a aplicarlo aquí y le adaptamos a la realidad ecuatoriana. Antes los noticieros locales que se llamaban, pues, eran, oye, hay una noticia nacional, el presidente ha dicho esto, los ministros, etc. Y estas noticias, no, pásale nomás a los noticieros locales. Era
lo que quedaba, el rezago de lo que quedaba en los noticieros nacionales. Pero no nos hemos dado cuenta, no nos dábamos cuenta hasta ese momento, que la noticia que le interesa al ciudadano normal y corriente, a ustedes, amables cibernautas, que podríamos decir, a ustedes y a nosotros, ¿qué es lo que nos interesa más? La noticia que está cerca. Cuando uno se levanta en la mañana, no quiere saber qué hizo el presidente, que haga lo que quiera, el pana, pues no. Quiere saber si el día de hoy puedo ir al trabajo porque no hay paro de taxis, si es que va a haber agua, si va a haber energía eléctrica, si va a llover, si va a hacer calor, si es que en el camino no voy a tener algún percance. Esa es la noticia que uno quiere saber. Y eso no lo entendieron y lo fuimos adaptando. Y fue, en principio, medio difícil, pero luego las cosas fluyeron muy bien. Porque esa es la noticia que le interesa al ciudadano. La noticia de lo que ocurre cerca, en nuestro entorno, alrededor. Y también fuimos haciendo algo que rompía esquemas en ese momento. Empezamos a hacer ayuda comunitaria, a hacer verdadera intermediación para lo que estamos los comunicadores y periodistas, la intermediación entre la necesidad, entre el requerimiento, entre la urgencia, entre los problemas de la sociedad, de un grupo humano, a la autoridad que tiene la capacidad de solucionar esos problemas. Y eso lo hicimos. Y lo hicimos bien, al punto que durante años el noticiero de la comunidad de Teleamazonas fue el noticiero de mayor sintonía en este país. Y al punto que, y me enorgullezco de aquello, no quiero ser pretencioso, pero me enorgullezco de aquello, que ese ejemplo fue tomado por todos los canales y poco a poco todos los canales implementaron lo que se pasaron a llamar también los noticieros de la comunidad, que yo mismo lo indico y me muero de la risa cuando obviamente mi alter ego, el Juanfran de la Plaza Foch, que tiene el personaje Elber Nardo, por supuesto, dice el noticiero de la comunidad y la gente se muere de la risa, porque así era, porque era el noticiero de la comunidad, el segmento de la comunidad. Pero eso es parte de crear una identidad, de crear un entorno que dice te identifique muy bien. Y sabes que a los años, y mirando en retrospectiva, alguien diría, ¿y qué? ¿No lo volverías a hacer? Nada, volvería a hacer todo. Porque eso ha dejado una marca. Y eso ha dejado también en muchas personas cariño y respeto. Que hoy, como candidato a concejal por el Distrito Metropolitano de Quito, estoy cosechando. Estoy cosechando el que muchas personas se acerquen, me saluden, se sientan con respeto, se sientan con la confianza de acercarse, hola Bernardito y todo. Muy bien. Obviamente hay personas que por alguna razón se han sentido afectadas y también pegan sus insultos, sus cosas. La democracia es así, pero puesto así en una medición. De cada 100 personas que me saludan, unas 5 me tratarán mal. Está bien, un 5%, un 10%, bien está, ¿no? Tienen derecho, esa es la democracia y eso es bueno también, pues. Claro que sí, bueno. Uno también, como es figura pública, siempre será sujeto, ¿no? De gente que le caiga bien, gente que le caiga mal. Y además de que ello es bueno, pues que ello es bueno. Así es. Y cuéntanos, pues bueno, la comunidad, entonces para ti en tu quehacer profesional ha sido, como tú bien lo dices, muy importante. Ahora, como tú bien lo nombras, eres candidato a concejal de Quito. Una inquietud que he tenido, tú claro, como buen cuencano, ¿cómo así incursionas en la vida política de Quito? Verás. ¿Qué te ha motivado en Quito? Por supuesto. Simple. Quito es una ciudad inclusiva. Quito es una ciudad que aquí da la bienvenida a chagras y extranjeros. Fíjate que en un estudio que se hizo hace algunos años, entre el 65% y el 70% de la población de Quito es nacida en otras ciudades y en otros países. Así es. Yo no soy la excepción. Lo que pasa es que yo no he dejado mi dejito cuencano y nunca lo voy a dejar, como debe de ser, por supuesto. Pero aquí la gran mayoría somos chagras. Y yo lo voy a decir, hace 29 años, vine a los 26 años, desde hace 29 años vivo en esta ciudad, pero no solo vivo en esta ciudad, trabajo por esta ciudad, lucho por esta ciudad, le he puesto gana a esta ciudad. Entonces, ¿por qué no, pues? Si esta ciudad me ha dado un buen trabajo, me ha dado una buena acogida, aquí han nacido mis 2 hijas, de lo cual siempre tengo un solo problema con mis hijas. Son hinchas de la liga, puedes figurarte. Yo de corazón boslaco, así, del Deportivo Cuenca, y estas me salen de la liga. Claro, entonces tenemos serias discusiones, hasta que zanjaron el tema diciendo, oye papi,
nosotros somos quiteñas. Y nosotros somos hinchas del Rey de Copas. Ya que puedo hacer por más que querer, pero uno tiene que mantenerse sus principios, y uno de los principios para los que somos futboleros, por supuesto, jamás en la vida uno se va a cambiar de camiseta. Desde que nace también pusieron la camisetita del Cuenca y hasta que muera. Sí, que tengo mis preferencias aquí también por algunos equipos, pero el Cuenquita. Pero mis hijas son de la liga, así que acompaño a mis hijas al estadio, por supuesto, así que... A la barra contraria. A la barra, sí, ya estoy al ladito, calladito. Mejor. Claro, ¿y qué es lo que más te enamora de Quito? ¿Qué es lo que más te motiva a ti de Quito luchar por esta ciudad? Porque claro, como concejal tú vas a pensar y vas a proponer y vas a luchar por el bienestar de todos nosotros los ¿Sabes qué es lo que más me motiva? Lo que tú acabas de decir. La gente, las personas. Porque aquí todavía hay necesidades. Y esas necesidades, esos requerimientos, esos problemas pueden y deben ser solucionados. Porque no es posible todavía que haya barrios sin legalizar, que no es posible que se recoja mala basura, no es posible en estos momentos, y les digo a los amables cibernautas, no es posible que haya una ciudad desordenada, no es posible que se haya perdido, se esté perdiendo el orgullo de ser quiteños, por favor. Por eso es que nuestro planteamiento es claro y sencillo. Nosotros vamos a reordenar Quito y vamos a recuperar el orgullo de ser quiteños. Reordenar, porque hay una serie de áreas que están absolutamente desordenadas y tenemos que tomar esas áreas para ordenarlas. Y el orgullo de ser quiteños. Cuando yo vine a Quito, entre otras cosas, por ejemplo, recuerdo que antes de las fiestas de Quito, el domingo anterior a las fiestas de Quito, siempre había la minga de la quiteñidad, en donde nosotros vivíamos en un edificio, si bien salían en los barrios, en el edificio también se hacía. Y salíamos, y era la oportunidad para conocer a los vecinos, para hacer cosas juntos, la minga de lo que se trata. Entonces unos barrían un poco, otros más, etcétera, pintábamos alguna cosa, pero más que nada era el conocernos, cómo está, mucho gusto, soy fulano, mengano, etcétera, etcétera, y salimos con los guaguas, y claro, alguien típico sacaba alguna cosita de comer, el otro otra cosita, alguien sacaba una botellita de alguna cosa, por supuesto, y terminaba en fiesta, pero una fiesta del barrio, del grupo, del conjunto, de los vecinos, algo que se ha perdido. Y sabes que era orgullo ser quiteño. Cuando yo vine a vivir en Quito, la capital, esa ciudad que le teníamos de ejemplo, esa ciudad que desde Cuenca decíamos, ahí está el poder político, el poder económico, etcétera, etcétera, pero era el ejemplo. Hoy, y con todo respeto les digo, y ustedes lo saben, amables cibernautas de Quito, hoy, este rato, muchos ven y dicen, pero vean, en Guayaquil se hace esto y en Quito no se hace, y vean en Guayaquil esto, lo más de allá, y están tomando de ejemplo a otra ciudad, sin ser ofensivo con ninguna otra ciudad. ¿Y por qué no podemos volver a tomar ese liderazgo, ese ejemplo? Que Quito vuelva a ser esa ciudad que sea el ejemplo de transparencia, de honestidad, ese ejemplo de rectitud, de buenas obras, de trabajo. ¿Por qué no? Eso es lo que queremos con el general Paco Moncayo, que será el futuro alcalde de Quito, y con el capi Juan Zapata, que va a ser el futuro prefecto de Pichincha, y el Bernardito, que va a ser el futuro concejal. Sí, es interesante tu visualización de Quito de aquí en un futuro. Pero también algo de lo que mucho hablamos los quiteños que vivimos en esta ciudad es la educación de la gente. ¿Cómo ves tú la educación de la gente en el convivir diario? Porque también la desorganización también tiene que ver con nosotros. A ver, la educación proviene de dos partes, la una de la casa y la otra del entorno. En la casa, yo creo que no es un asunto de Quito, de Guayaquil, de Cuenca, sino es un poco del mundo. Andamos medio mal educando a nuestros guaguas, y eso con el debido respeto a las madres de familia y todo. A mí no me ha hecho ningún daño que en un momento dado, cuando éramos niños, me portaba mal y mi mamá sacaba la chancleta, par chancletazos y punto. No es que me he muerto, me han roto la cabeza, ay, me he transformado, me ha generado problemas psicológicos. No, por poner un ejemplo, no estoy diciendo, estoy a favor de la violencia de los niños, ni mucho menos. Pero un chancletazo yo creo que a nadie le caía mal. No sé si te habrán dado a ti, yo creo que también. No. Pero funcionaba. Hoy en día somos demasiado laxos en muchas cosas. Y yo creo que estoy seguro, que requerimos de disciplina y orden. No digo con violencia, no digo que vamos a entrar a golpear a la gente, no. Pero se requiere de disciplina y orden. Y yo creo que con el general Paco Moncayo y con el capi Juan Zapata vamos a recobrar esa disciplina y orden en la ciudad. Porque por ahí tiene que ver. ¿Qué estrategia se te viene a la cabeza? ¿Tú qué
conoces tanto de estrategias, sabes de diseño, y claro, tienes todos los elementos. ¿Cuál sería la mejor estrategia para que nosotros como quiteños sepamos usar de manera adecuada nuestra ciudad? Es decir, ¿cómo logramos nuevamente querer, amar nuestra ciudad? Oye, una de las formas que estamos pensando seriamente es, por ejemplo, en fiestas de Quito, volver a la fiesta barrial, volver a la minga, que parecería que aquello pasó de moda. No, es la reunión del barrio y volver a eso, volver a la integración de los barrios. Y, por ejemplo, uno de los temas fundamentales es la inseguridad. Por eso es que, para combatir la inseguridad, buscamos que los espacios públicos barriales cercanos mejoren, haya mejor iluminación, sean espacios más bonitos, sean espacios atractivos, ten cortaditos del césped, porque esos espacios, estando así, se convierten en atractivo para los vecinos. Una vez que esos espacios públicos sean, aunque el término me parece un poco tonto, un poco mal utilizado, pero empoderados del espacio, de ese espacio, van a ser barrios más seguros. Pero van a ser sitios más seguros. Y a eso vamos, como una estrategia de seguridad, de convivencia pacífica, de mejoras relaciones. Y ahí a eso vamos. Y en las fiestas de Quito, lo hemos dicho, y se ha anunciado también, lo ha hecho ya el general Paco Moncayo, vamos a propender a la fiesta en el sectorcito. ¿Por qué esos mega conciertos trayendo unos artistas de millones de dólares, etcétera? ¿Cuándo? Creo que mejor festejaríamos en un sitio cercano, con artistas nacionales, mejor si son quiteños, porque además así repartimos todos los ingresos a la gente de Quito, y podemos hacer una linda integración y hacer que volvamos a ser los vecinos que protegen a los vecinos. Por eso también que una de las estrategias que vamos a utilizar para combatir la inseguridad es volver a apoyar a la policía comunitaria, que es la base. ¿Cómo, por ejemplo? Resulta que en la época de Paco Moncayo se creó lo que se llama la tasa de seguridad, que de hecho todavía le seguimos pagando en Quito, ¿no? Es la única ciudad en el país. Antes se utilizaba para apoyar a la policía comunitaria, apoyar si las motos no tenían gasolina, darles si algún repuesto, pagar los servicios públicos de las unidades de policía comunitaria, etc. Luego, en el gobierno anterior, un ministro, José Serrano, menospreció eso y dijo, aquí la policía tiene todo. Bueno, eso se dirigió a gestión de riesgos. Fíjate, cuando el Capi Zapata era secretario de gestión de riesgos, se utilizó todos estos recursos y hoy Quito es la ciudad mejor abastecida y mejor preparada en gestión de riesgos para todas las amenazas naturales y antrópicas. La mejor. De ese dinero ahora se va a tomar una parte y se va a volver a utilizar y servir y ayudar para que la policía comunitaria actúe en los diversos sectores, como dos de las estrategias para combatir la inseguridad, hacer que Quito vuelva a ser una ciudad segura. Es decir, empoderar a la ciudadanía de su espacio y también fortalecer, digamos, a la policía, que es el ente competente para contrarrestar y obviamente darnos seguridad preventiva y también la antidelincuencial, ¿no? Aunque más es la seguridad del barrio, esa es la seguridad que más queremos implementar, porque entre todos es preferible cuidarnos y lo hacemos bien además. Así es, y conocemos experiencias de barrios típicos quiteños en el centro de Quito que han tenido justamente esta experiencia de cuando ellos utilizan sus espacios hasta altas horas de la noche, adultos mayores, adultos, niños que están también jugando, disminuye la inseguridad del barrio. Y es increíble, exactamente. Es increíble ver cómo nosotros nos podemos proteger, nos podemos ayudar también, conocemos nuestras necesidades y ahí estamos para siempre darnos la mano, ¿no? El valor de la comunidad, eso es muy maravilloso. Bueno, Bernardo, hemos conversado muchísimo contigo de temas muy interesantes. Nosotros esperamos que tú obviamente tengas un éxito en tu campaña, que todo vaya muy bien. Tenemos un comentario en Facebook de Vinicio Salamea Carrasco. Gracias por sintonizarnos, Vinicio. A Bernardo. Él no puede comentar nada. Porque él es cuencano. O sea, Vinicio. Gracias por seguirnos en redes, mi amigo Vinicio. El comentario de si me gusta el motepillo, igual que a ti. Pues, el otro día me manda una foto y dice, vive en Quito, ¿no? Y me dice, dice, estoy comiendo motepata. Le escribo y digo, ¿en dónde? Dime. En algún restaurante cuencano. Y hablando él también vive años en Quito, entonces. Ustedes son más quiteños. Claro, sí, por supuesto.
Cuéntame, ¿cuál es la parte de la ciudad que más te gusta visitar, que más te gusta utilizar? Verás, te digo la verdad. Uh-huh. A mí amo el centro histórico de Quito. Uh-huh. Así, te prometo, incluso a tal punto que cuando llega algún visitante extranjero, nacional, pero visitante, y a mi familia dice, no, papi, otra vez, no, al centro histórico. Me encanta caminar sus calles, me encanta irme a esos rinconcitos en donde están una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, ahora hay una muy buena app, ahora que está en la tecnología, que se llama Quito Wio. Sí. Muy buena, creo que la he aplicado. Y les recomiendo, por favor. ¿Qué cosa? Pongo qué hacer. Y honestamente les digo, el que se aburre en Quito, no, porque no quiere. Aplasta uno el botón y le da una cantidad de opciones entretenidas. Hay teatro, hay música, hay recorridos, todo. Una maravilla. Y te digo la verdad, y entre los lugares, así te digo, preciosos, que nunca me cansaré de visitar, es la iglesia de la Compañía. Uh-huh. Qué preciosura hoy. La iglesia de la Compañía. Y a los tiempos, antes no se podía hacer, en la Basílica del Voto Nacional treparse a las partes altas. Así es. Antes no dejaban. Pues, claro, ahora sí hay como subir y una sí. Maravilla. Así el convento de San Francisco, el convento de San Agustín. Ojo, y un detallito, el convento de Santa Catalina de Siena, en donde durante casi más de un siglo estuvo guardadito, escondidito el cadáver de García Moreno, por ejemplo, cómo se encontró. Ese tipo de cosas me encanta. Y me paso muy divertido. Y claro, ahora que han implementado restaurancitos chéveres por todo el centro histórico, pero ¿saben qué? Lo que me apena es que en las dos últimas administraciones se ha venido a menos. Es sucio, es desordenado. Entonces, una de las cosas que le pedí, y personalmente al general Paco Moncayo, que él fue el artífice de sacar toda esa famosa plaza Ipiales, con mucho respeto y todo, y crear los BBB, los famosos buenos, bonitos y baratos, que hay que volver a aplicar una estrategia para dejar el centro histórico nítido. Fíjate que el centro histórico es el gran atractivo de los turistas extranjeros. Recuerda, primer patrimonio cultural de la humanidad. Reconocido a nivel mundial. De hace 41 años, por supuesto. No, es reconocido. Sí, reconocido como la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad, conjuntamente con Cracovia en Polonia. Pero esta ciudad hermosa tiene que ser reordenada, sobre todo en el centro histórico. No puede ser posible que a pocos metros de la puerta de la iglesia de la Compañía, tesoro del barroco americano, estén vendiendo tripamisquis. Y con todo el respeto, porque me gustan mucho las tripamisquis, pero no es el sector para irse allá. Hay otros sitios para ir a comerse ahí unas tripamisquis. No a 2 metros de la entrada de la iglesia de la Compañía. No, pues no puede ser. Habría que organizarnos, ¿no es cierto?, por sectores, para también dar la oportunidad a los... Nadie está en contra del trabajo. Lo que nosotros hemos dicho con el general Paco Moncayo, sí al trabajo, pero al trabajo ordenado y legal. Así de sencillo. Okay. ¿Qué dicen los comentarios? Dice un gran ser humano, Bernardo, y sabemos que va a ser una gran concejalía. Muchas gracias, Vinicio. Muchos éxitos te manda en tu campaña. Y sí, pues Quito tiene esas maravillas, ¿no? Que a veces nosotros, como lo vivimos todos los días, no nos damos cuenta. No solo el centro histórico, también el norte, el sur de Quito tiene sus magias. Y las parroquias rurales. Y las parroquias rurales que también tenemos. Hay parroquias que están bastante altas de la ciudad, ¿no? Y que tienen su dinámica barrial, rural, que es bien interesante conocer. Y que lastimosamente no todos los ciudadanos que vivimos aquí en Quito lo conocemos. Yo he tenido la oportunidad de conocer algunos barrios, de trabajar ahí, y ha sido muy interesante ver cómo la gente también utiliza su ciudad y cómo se siente parte de esa ciudad. Y era muy interesante, por eso te preguntaba, tú como cuencano, ¿cómo te enamoraste de Quito y cómo te incentivó trabajar por Quito, en definitiva, desde la comunidad, ¿no es cierto?, con tu programa televisivo y ahora como concejal? ¿Cómo hacemos los quiteños para integrarnos, para conocernos más, para conocer, por ejemplo, estas historias de qué es lo que tiene cada iglesia, cómo nace estas particularidades, estas anécdotas? Que los quiteños deberíamos también sentirnos orgullosos, los quiteños, los que somos nacidos aquí, los que vivimos aquí, que venimos de otras ciudades, ¿no? Cuencanazo de nacimiento, quiteñazo de corazón. Así es. ¿Cómo? Por algo muy simple. Para enamorarse de Quito hay que hacer algo tan sencillo como
conocerlo, recorrer la ciudad, recorrer sus barrios, y ya está. Si Quito no necesita mucho. Mi buen amigo, que en paz descanse, Marco Chiriboga Villaquirán, decía en el programa, hablando de una ciudad llamada Quito, y decía que él nunca podría hablar años de su vida de Quito y no terminaría de hablar de las bellezas de la capital. Y de ese ejemplo, porque por años fuimos colegas en Radio Sucesos, por años trabajamos juntos con don Marco Chiriboga Villaquerán, que iba a ser el cronista de Quito cuando desafortunadamente falleció. Él sí iba a ser un verdadero cronista de Quito. Él contaba las historias, siempre le seguía con sus historias. Y contaba las historias de los duendes de Quito. Porque claro, hay muchas en el centro histórico, pero hablaba de lo que era ese Quito antiguo, pero también lo que es el Quito moderno, las cosas buenas del Quito antiguo, las cosas buenas del Quito moderno. Era encantado de escucharle a Marco Chiriboga Villaquirán, que recuerdo mucho, y claro, contaba todas esas anécdotas de Quito. ¿Cómo enamorarse de Quito? Conociéndolo, recorriendo Quito, y uno se enamora rapidísimo. Ese amor a primera vista, así como cuando uno ve a la chica guapa, así cuando yo le vi a mi esposa, en un día de eso le vi y dije, esa pecosa, esa va a ser mi novia, ella es, y ya van casi 30 años de matrimonio. Hay opiniones de extranjeros que han venido a Quito y que se impresionan mucho de la arquitectura, porque es muy variada. Es decir, aquí mismo en la parte norte de Quito tienes arquitecturas muy raras, tienes arquitecturas muy, ¿no es cierto?, muy escolásticas. Tú como arquitecto, ¿cómo ves, cómo defines a Quito con toda esa variedad arquitectónica que, claro, representa también épocas, contextos, inclusive políticos, ¿no? Hablemos de la historia del arte rápidamente, que mejor lo podría hacer Alfonso Ortiz. Porque él sí es el maestro, gracias, y siempre me colo a los recorridos que hace el Alfonso Ortiz, por si acaso, profesor de Arquitectura e Historia del Arte de la Universidad de San Francisco de Quito. A ver, en el Quito colonial, perdón, en el centro histórico hay algunas etapas. La primera, la etapa colonial. Hay muchas casas coloniales, edificaciones coloniales. Luego hay las republicanas, luego las modernas, las posmodernas, del neoclásico, etcétera. Por ejemplo, la Basílica del Voto Nacional es un neoclásico, ¿no? Quiere emular a un gótico, pero terminado hace pocos años. Pero bueno, ¿sabes qué? Quito es uno de los ejemplos de eclecticismo arquitectónico y de cosas y de edificaciones que se construyeron traídas de Europa como base, pero puestas el toque americano. El mejor ejemplo de todos, la iglesia de la Compañía. Es podríamos decir, casi un churiguresco que se llama americano, porque es más que lo que tenían en Europa. Y claro, adaptados a América, y cosas como, por ejemplo, en Europa podríamos hablar de ciertos animales, ¿no? Que aquí se hacían de acuerdo a los animales del Ecuador. Claro. Y claro, todo lo que hizo la famosa Escuela de Arte Quiteña. Así es. Pero un ejemplo para América y el mundo. Solo como detalle, vayan a darse una vueltita por la Basílica del Voto Nacional y vean las famosas gárgolas que quieren emular las gárgolas de Notre Dame de París. Se dan las vueltas y verán que hay, mientras hay los dragones en Notre Dame de París, aquí hay tortugas Galápagos, hay unos zorros, toditos ecuatorianos. Pero eso me parece genial. Y eso es una de las cosas que en los recorridos que hace Alfonso Ortiz, por ejemplo, le pone mucho énfasis. Las casas que hay entre coloniales y republicanas, y hay la República, por ejemplo, en una de las calles más bonitas de Quito, el Pasaje Espejo, ¿no? Que va desde la Benalcázar hasta la Venezuela, digamos, son 4 callecitas. Pero esa calle tiene unas casas preciosas, el propio Teatro Bolívar. ¡Qué cosa más bella! Hay al frente está una casa que se llama la Casa Chiriboga. Lástima que se han convertido mucho en locales comerciales y las partes de arriba en bodegas de estos locales comerciales. Pero vivir en una casa como esa debe haber sido, sentirse un aristócrata de otra época, ¿no? Ahora es un poquito frío, me supongo, pero una cosa muy bonita, por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Y ahí hay un edificio muy
de la época de los años 50, que fue el banco de la previsora, que está exactamente en la esquina de la Espejo, muy exacto, y del pasaje Espejo. Maravilla, hoy, precioso. Sí. Entonces, ahí una buena noticia, acaban de comprar ese edificio un grupo italiano para hacer hotel. Para recuperarlo, claro. Por eso es que, por ejemplo, con Paco Moncayo, una de las cosas que se va a hacer es motivar al trabajo, al empleo, pero generando, apoyando, promoviendo que las inversiones sean en turismo. Y turismo, gastronomía, etcétera. Porque Quito tiene vocación turística. Solo como detalle, fíjate esto, y rapidísimo cuento. Según datos del Ministerio de Turismo y de Quito Turismo, el año pasado ingresaron al Ecuador más de 1 millón de turistas extranjeros, mucho más que Galápagos, porque Galápagos tiene un límite. Esos extranjeros, más de 1 millón, alrededor de 2.300.000 connacionales vinieron a vivir a Quito. En cuanto a los extranjeros, ellos hicieron 3 actividades en Quito. City Tour, se fueron a la mitad del mundo y se fueron al teleférico. Pero pregunto yo, ¿no hay otras actividades en Quito? ¡Claro que hay actividades! Y lo que vamos a promover es que se puedan quedar un día más, o 2 días más. Aquello podría significar, el PIB el año pasado, de 1 millón de turistas, fue más o menos $1.000 millones que dejaron en Quito. Y además que llovió, porque obviamente el turismo, recuerdas, que a todos deja algo. Claro, sí. Si pudiéramos hacer que se queden un día más o 2 días más, aquello podría significar $500 por medio de turista extranjero que llega acá. Podríamos llegar a $500 millones más o $1.000 millones más, rapidito. ¿Cómo? Promoviendo, motivando a que esos lugares tan lindos que tiene Quito sean tan llamativos para que el turista quede. Turistas nacionales, la Fiesta de la Luz, el evento más grande del Ecuador, luego de la Avenida del Papa, concentró alrededor de 1 millón de personas la Avenida del Papa. El año pasado, en la última edición de la Fiesta de la Luz, hubo más o menos 2 millones de personas que vinieron, entre quiteños y visitantes, estuvieron ahí. Cada uno dejó, rápido cálculo, $4, ese es el promedio, lo cual significó $8 millones que se movieron. Pero no es que se movieron, tenga $8 millones una persona, no. Con todo el respeto, hay que cerrar los ojitos de los vendedores ambulantes, pero aquel que vendía los churros, aquel que vendía el hot dog, aquel que vendía el canelazo sin alcohol, por supuesto, etcétera, a todos dejó algo. Así es. Y además, Quito se volvió un destino, ya se sabe internacionalmente, que en agosto, Quito, Luz de América, 9 de agosto, también en la Fiesta de la Luz. Y eso es lo que quieren posicionar los operadores turísticos, a que digan, vean, en Lyon está el más grande Fiesta de la Luz del mundo, hay ahora uno en China, el Filux, o Fiesta de la Luz en México. Y en Latinoamérica no hay ninguno. Quito, Ecuador. Ese es el punto. Hacer que vengan, aprovechando de esta Fiesta de la Luz, vengan turistas extranjeros. Ya se estableció contactos directamente con la Embajada de Alemania y la Embajada de Francia, y es seguro, podría decirlo, que continuará esto en la administración de Paco Moncayo en la alcaldía, del Juan Zapata en la prefectura y del Bernardo Abad en la concejalía. Hay tanto por hacer en Quito, hay tanto por explotar de Quito. Sí, lo que pedimos los quiteños es que siempre sean eventos organizados, limpios, seguros, ¿no es cierto? Que podamos disfrutar de nuestra ciudad todos los días sin necesidad de sentirnos inseguros, que a veces hemos sentido la inseguridad en Quito, y que, claro, como digo, nosotros también hacemos parte de esa cultura de seguridad, pero también necesitamos de ese apoyo de aquellas autoridades que están para eso, ¿no? Muchísimas gracias, Bernardo, ha sido un gusto conocerte, ha sido un gusto estar contigo, disfrutar en este espacio, más allá del profesional. Es muy interesante tu perfil, cómo has venido trabajando tantas disciplinas y ese acercamiento que has tenido con la comunidad, y que ahora pues se está plasmando ya desde un quehacer político que bueno, es maravilloso si es que se lo puede plasmar, si es que se lo puede llevar a cabo por el bien de la ciudad. Encantado la vida, un honor conocerte, por si acaso. Un honor igual. Y muy interesante este programa, la verdad es que siempre el equipo de comunicación nuestro, de Relaciones Públicas, me manda el perfil y todo, y la verdad es que seguimos, ¿no? Sí. Sensacional, sí. Sensacional. Gracias Bernardo. Felicitaciones. Antes de pasar, tenemos una opinión más que nos tenemos en Facebook, vino de Facebook, ¿verdad? Marcelo Sánchez Martínez de la Vega
Bernardo, él interpretó, de acuerdo a lo que tú dijiste, que los uniformados seguirán luchando contra los ambulantes, ya que la organización que indica cuándo será el día en que llegue con justicia y lógica. Es decir, claro, de lo que interpreto, Marcelo Sánchez, la inquietud es cómo los uniformados seguirán luchando contra los ambulantes, es decir, contra el comercio ambulante, contra me imagino también la seguridad, ¿no es cierto? Es decir, las personas bueno, que dos cosas. Lo que pasa es que el cuerpo de agentes metropolitanos de control, ya no policía metropolitana, así no se llama, tiene una misión clara, la principal, que es el ayudar a que se mantenga el buen uso del espacio público. Punto. Ellos son los que tienen que controlar los vendedores ambulantes, pero la Agencia Metropolitana de Control, la AMC, es la que tiene que determinar con sus inspectores quién lo está haciendo bien y quién lo está haciendo mal. Debemos también conocer cómo funciona el municipio de Quito en este tipo de cosas. Pero el tema es claro, y voy a volver a repetir, así de claro. El general Paco Moncayo lo ha dicho, y yo lo repito. Nosotros estamos por el trabajo, sí al trabajo ordenado y legal. Que quede claro aquello. Ese es en cuanto al asunto de la parte de vendedores informales. La parte de la inseguridad es otra cosa. Porque y el manejo de la seguridad. Y el manejo de la seguridad. El cuerpo de agentes metropolitanos de control es parte de, según el COESCOPLAN, el nuevo código de seguridad, es parte de integral, ayuda, coadyuva para que la policía cumpla con su deber y su competencia, que es la seguridad ciudadana, que es lo que se va a hacer, además de las medidas que te he dicho. El general Paco Moncayo ha dicho que va a crear o armar una mesa de trabajo de seguridad, en la cual la va a presidir el alcalde, que mejor para conocer los lugares donde hay incidencia de inseguridad, en la que estén fiscales, jueces, Policía Nacional, Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control, Cuerpo de Bomberos y todos los entes y entidades que hacen de la seguridad, hacen parte de la seguridad. Y de ahí van a salir las políticas públicas para combatir la inseguridad, o dónde están ubicados los focos de inseguridad, a dónde habrá que ir y tomarle mucho ojo y tomar el control de esos sectores. Pero tiene que presidir el alcalde de Quito. No se quiere entrar en una competencia que la tiene la Policía Nacional, pero sí, pues, la ciudad, el alcalde de Quito es el que maneja la ciudad y el que va a manejar la ciudad. ¿Y quién mejor para hablar de problemas de inseguridad que un general de la República, ayudado por un coronel de la policía, que además fue jefe de operaciones del Distrito Metropolitano de Quito, que vamos a trabajar en equipo, por si acaso, no dirán que se va a meter en otras competencias del futuro prefecto de Pichincha, pero vamos a trabajar en equipo, pues de eso se trata, trabajar en equipo, porque somos equipo, y un equipo que la ciudadanía nos conoce, un equipo que hemos venido sirviendo a Quito desde hace muchísimos años, desde el ámbito privado de la comunicación, desde el ámbito público de la policía, desde el ámbito público del ejército y las Fuerzas Armadas. Hoy estamos juntos, trabajando por un objetivo fundamental, porque Quito es primero, y ese es el objetivo fundamental. Quito es primero, dejando a un lado los intereses político-partidistas y dejando a un lado los intereses personales. Quito es primero. Así es. Y lo que Marcelo demanda es que todo este accionar, todas estas estrategias, toda esta política implementada sea con justicia y con lógica. Por supuesto. Entendiendo la preocupación también de esa nueva organización que se vaya a realizar, ¿no es cierto? Es decir, lo que demandamos los quiteños es el análisis técnico, el análisis adecuado para que todo lo que se lleve a cabo tenga esa lógica, ¿no es cierto? Sin violencia. Sin violencia, sin nada, ¿no? Y siempre pensando en el bien de la mayoría. Porque sí. No sé si es que hay alguna política pública que beneficie a todos o todos se sientan conformes. La mayoría. Siempre habrá alguien y grupos que no estén de acuerdo, por supuesto, pero que beneficia a las mayorías. Sí, es un reto, entiendo yo. Sí, claro, por supuesto. Ser concejal de Quito, gobernar una ciudad tan compleja, porque Quito también es complejo, es maravilloso, pero complejo va a ser un reto. El otro día decía alguien, y yo comparto plenamente, ser alcalde de Quito es más difícil que ser presidente de la República. Así que, por eso estamos ahí con el Paquito Moncayo, le vamos a ayudar, Paco, le vamos a ayudar. Bueno, aquí los quiteños también estaremos pendientes.
Y muchísimas gracias, Bernardo. Una vez más nos despedimos. Creo que el que mucho se Sí, despide oye. no se quiere ir. Pero queremos agradecer también toda la sintonía que hemos tenido. Ha sido maravilloso poder compartir, conocerte una vez más, te lo digo. Y bueno, siempre tenerles a ustedes como nuestra audiencia, ciberaudiencia, como bien lo decía Bernardo, en Más Allá del Profesional, en nuestra segunda edición. Agradecemos mucho tu presencia y muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas. Una buena noche. Creo que nos pasamos un poquito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?